Hola a todos. A ver, hoy vamos a intentar hacer algo que parece casi imposible, simplificar el laberinto que es el mundo legal. La idea es que todo ese lenguaje raro y esos procesos que tanto asustan, pues dejen de ser un lío. Seguro que a más de uno le ha pasado. De repente tienes un problema legal y es como si todo el mundo empezara a hablar en otro idioma, ¿verdad? Es una sensación súper habitual. Pero bueno, la clave está en entender, porque solo así se pueden defender los derechos. Venga, vamos a meternos en faena. Y vamos a empezar por un tema que, nos toca a casi todos, los problemas con el banco. Es que es ese terreno donde muchas veces parece que jugamos con las cartas marcadas, ¿no? Como si siempre lleváramos las de perder. Y un ejemplo clarísimo de esto son las famosas tarjetas revolving. Te las venden como algo súper flexible, una maravilla. Pero ojo, los intereses son tan altos que una deuda pequeña se convierte en una bola de nieve gigante que no para de crecer. Es sin duda uno de los problemas más comunes que hay. Pero es que la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. La lista es larga. ¿Suenan las cláusulas suelo? ¿Eso que ponía un tope por abajo a los intereses de la hipoteca por mucho que bajaran? ¿O el famoso IRPH? Y ya ni hablemos de productos de inversión súper complejos como los valores Santander o las acciones del Popular. Detrás de cada uno de estos nombres hay un montón de gente que perdió dinero y que a lo mejor tiene derecho a reclamar. A ver, ¿y qué es un swap? Porque suena chino. Pues fijaos, los bancos lo vendían como si fuera un seguro, o sea, una protección por si subían los tipos de interés. Pero la realidad es que era un producto financiero súper complicado. Y claro, cuando los tipos de interés hicieron lo contrario, bajaron, esto se convirtió en una trampa mortal para un montón de pequeñas empresas y particulares. Y atención a esto, porque es una muy buena noticia para muchísima gente. A ver, durante años, al firmar una hipoteca, el banco nos hacía pagar todo. La notaría, el registro, la gestoría, todo. Bueno, pues resulta que los tribunales han dicho que en Anay, que la mayor parte de esos gastos le tocaba pagarlos al banco. Y lo mejor es que se pueden reclamar. ¿Y cómo se hace? Pues no es tan difícil como suena, de verdad. Lo primero, y esto es clave, es juntar todos los papeles, sobre todo las facturas. Con eso se le presenta una reclamación formal al banco. ¿Que el banco no contesta o dice que no? Pues entonces ya se puede ir a la vía judicial. O sea que el mensaje es que hay un camino, hay unos pasos claros que se pueden dar. Bueno, pues dejamos atrás los bancos y nos metemos ahora en un terreno bastante más personal. Hablamos de esos momentos clave de la vida que a veces se complican. Cosas como los divorcios o las herencias, donde los conflictos pueden aparecer y se necesita ayuda para saber cómo actuar. Hablemos del divorcio, por ejemplo. No todos los divorcios son iguales, ni mucho menos. Existe una opción express, que es posible siempre y cuando haya acuerdo entre las dos partes. Y la diferencia es abismal, ¿eh? Pasas de un proceso que puede ser eterno, carísimo y lleno de peleas, a una solución mucho más rápida, más barata y sobre todo basada en el acuerdo. Y otro tema calentito, las herencias, son una fuente de conflictos súper habitual. Desde las típicas peleas entre herederos a que alguien dude de si un testamento es válido o no, o ese lío que se monta al gestionar una propiedad que es de varios a la vez. Esto tiene un nombre legal un poco raro, proindiviso, que básicamente significa eso, un bien, varios dueños, un jaleo, vamos. Y hablando de conflictos personales, sobre todo económicos, hay que hablar de esto sí o sí. La ley de segunda oportunidad. Es una herramienta legal potentísima, de verdad, pensada para particulares y autónomos que están hasta el cuello de deudas. Lo que permite, si se cumplen unos requisitos, es cancelar esas deudas y empezar de nuevo. Es que es eso, literalmente, una segunda oportunidad. Cambiamos de tercio. ¿Qué pasa cuando el problema no es una deuda, sino un daño que nos ha causado otra persona? Pensemos en un accidente de coche, por ejemplo, o una caída tonta en la calle porque una baldosa estaba suelta, o incluso algo mucho más grave, como una negligencia médica. Y fijaos en los números, que son muy reveladores. Los accidentes de tráfico se llevan la palma, son los más comunes. Justo después, los accidentes en el trabajo. Y luego, con un porcentaje importante también, están las caídas en la calle y las negligencias médicas. Lo importante aquí es que en todos estos casos, sin excepción, existe el derecho a recibir una indemnización. Venga, nos vamos ahora a un sitio donde pasamos, muchísimas horas de nuestra vida. El trabajo. Y claro, aquí también hay derechos que están para protegernos de posibles abusos o problemas. Es que esta frase, mi jefe no me paga, es un grito de auxilio que por desgracia se escucha demasiado. Que no te paguen el sueldo es de las cosas más angustiosas que le pueden pasar a un trabajador. Pero que se sepa, por supuesto, que hay formas legales de reclamar ese dinero. Pero la cosa va mucho más allá del salario. La protección legal en el trabajo cubre un montón de cosas, desde un despido, para asegurarse de que la indemnización es la que toca, hasta situaciones gravísimas como el acoso laboral, el famoso mobbing, o el acoso sexual.
Y también, claro, si hay un accidente de trabajo o si se necesita pedir una incapacidad, ya sea temporal o permanente. Y ya para ir terminando, vamos a dar un salto al mundo de la empresa. Porque, a ver, no solo las personas tienen problemas legales, las empresas también se mueven en una jungla de normativas que es súper compleja. El tipo de ayuda que necesitan las empresas es muy variado. Va desde el asesoramiento del día a día, la gestión de deudas que no se cobran, hasta algo súper importante hoy en día que es el compliance, o sea, asegurarse de que se cumplen todas las normativas. Y por supuesto, también cubre momentos de crisis, como una reestructuración o cuando una empresa entra en concurso de acreedores, lo que antes llamábamos quiebra. Y con esto llegamos ya al final de nuestro recorrido. Si hay una idea con la que quiero que nos quedemos, es esta. La ley no tiene por qué ser ese monstruo que asusta. De verdad que no. Entenderla, aunque solo sea un poquito, nos da el poder de darnos cuenta de cuándo se están pasando de la raya con nuestros derechos. Así que después de ver todo esto, desde una cláusula rara en la hipoteca hasta un problema en el trabajo, queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Cuál es el primerísimo paso para defender lo que es nuestro? Pues es justo eso, informarse, porque saber es poder. Y el conocimiento al final es la mejor defensa que existe. Muchas gracias por estar ahí.